Seguimos, amigas y amigos, con más de Contragolpe. Tal como lo prometimos, vamos a conversar hoy con la hermana Teresa Forcada y Vila, hermana catalana, monja benedictina catalana, quien en la noche de ayer, con quien tuvimos la oportunidad de conversar en la noche de ayer, sobre la influenza A/H1N1 y todas las implicaciones políticas y económicas que pudiese haber detrás de esta pandemia, entre comillas, como la ha declarado la Organización Mundial de la Salud. Bienvenida nuevamente, hermana, pero debemos hablar de la teología de la liberación. Hola, buenas noches. En primer lugar, pensando en que quienes nos están acompañando desde sus hogares o sus sitios de trabajo no necesariamente saben qué es la teología de la liberación, le preguntaríamos, para usted, ¿qué es la teología de la liberación? Así, de entrada podríamos decir lo que no es la teología de la liberación, es como un pequeño subapartado de la teología, imaginando pues que eso de la teología tenga como muchos compartimentos y bueno, uno pudiera escoger este compartimento llamado de la liberación. Eso no es así porque es toda la teología que es de la liberación, no es un subapartado, sino que es un adjetivo que no deberíamos de tener que utilizar si no hubiera pasado algo que ha pasado en la historia de la teología y que podríamos llamar el secuestro patriarcal del mensaje evangélico. ¿Quiénes han secuestrado el mensaje evangélico? En el Evangelio dice, hay muchos pasajes que podríamos citar, pero uno dice, bueno, Jesús nos advierte que los poderosos de este mundo van a abusar de los humildes y se harán llamar sus benefactores. Es decir, denuncia una situación de abuso y además con esta advertencia que se realizará pues hipócritamente, porque no es un abuso directo, yo soy quien abusa y usted es el abusado, no, yo soy quien abusa, usted es el abusado y lo llamo a eso ser benefactor. ¿Hay un sector de la iglesia que esté oprimiendo a otro? Bueno, dentro de la iglesia, también naturalmente en mi monasterio, por ejemplo, yo, bueno, he entrado en el monasterio en el año 97 y hasta el Concilio Vaticano II existió en los monasterios como el mío, benedictino, aunque esto no está en la regla original, pero existían clases sociales en el monasterio. En el monasterio se entraba con dote o sin dote. Quien entraba con dote, pues, bueno, se las llamaba coristas y eso significa, iban al coro y por tanto aprendían latín y quien entraba en el monasterio sin dote, lo que hacía era pues encargarse de preparar la comida y hacer esas tareas. Esto no es así. ¿Hay lucha de clases dentro de la iglesia? Esto fue así hasta el Vaticano II. El Vaticano II representa, además coincide con el impulso de la teología de la liberación, que es algo que no he dicho, aparte de decir que el título no significa que es un subapartado, eso es un reto para toda la teología, pero es muy importante decir que es un reto que aparece en América Latina. La teología de la liberación, hoy en día encontramos teólogas y teólogos de la liberación en todo el mundo, pero su referente es un movimiento aparecido en América Latina conjuntamente con los movimientos de liberación pues, de las dictaduras de la segunda mitad del siglo XX. Usted dice, hermana, que toda la teología debería ser de la liberación, pero que ha sido, y feminista. Toda la teología, imagínese, no un subapartado. Pero que ha sido secuestrada por algunos sectores dentro de la jerarquía. Secuestrado el mensaje porque en el Nuevo Testamento queda muy claro una afirmación contundente que es, no se puede amar a Dios sin amar al hermano. Eso es, dice el texto, eso es ser mentiroso, eso es imposible, es una contradicción. Y además, en el Antiguo Testamento, eso de amar al hermano se concreta porque no se interpreta el amor como un sentimiento, sino como algo que hay una palabra hebrea que se llama Hesed, quiere decir acción concreta a favor del otro. Es decir, el amor es un acto que se hace por el otro, no es solamente palabras. Hermana, pero la teología de la liberación no tiene una partida de nacimiento, como usted bien lo decía, en América Latina, es decir, no se ha ganado su identidad para llamarse así, teología de la liberación, como un movimiento de liberación, de renovación dentro de la iglesia. Un movimiento de una renovación no solamente dentro de la iglesia, sino que esto también es muy importante, no reducir la teología de la liberación, o en su caso la teología feminista, que sería también una teología de la liberación, a un movimiento de renovación intraeclesial, que lo es, y eso es muy importante, pero es que tiene pretensión de afectar la sociedad en su conjunto. Es decir, el objetivo de la teología de la liberación no es solamente institucional en la iglesia, sino es una mirada que querría ser la mirada de Dios sobre el mundo y por tanto es tan amplia como el mundo entero y ahí donde aparece una de estas situaciones de opresión, la misión de la teología de la liberación es denunciar eso como contrario a la voluntad de Dios. Dios ha hecho a todo el mundo igual y el ideal de Dios es que nos tratemos los unos a los otros como Dios mismo nos trata, que eso es
con máximo respeto por la dignidad y sin ningún tipo de discriminación. La opción preferencial por los pobres que defendieron obispos latinoamericanos, defensores, ideólogos de la teología de la liberación, ¿sigue teniendo sentido hoy en día, siglo XXI? Aún más sentido, aún más porque, bueno, estamos en una época que parece que dude, incluso con esta palabra liberación hacemos referencia a una, bueno, lo que ha sido una dimensión esencial de la persona humana, que la ha definido en lo que hemos llamado modernidad, que es esa libertad, ¿no? Poder hablar de libertad, poder hablar de autodeterminación, de capacidad de, bueno, no manipularse la persona a través de otras. Eso hoy en día, al menos en las culturas occidentales, parece como que entre incluso en cuestionamiento. Bueno, como si esa libertad se dudara que la persona humana fuera digna de ella, ¿no? Esto, bueno, a partir de algunas corrientes psicoanalíticas y luego esa especie como de, bueno, desilusión, ¿no? Con esa pérdida de ideales, etcétera. Es un contexto en el cual pues hay voces que se alzan ya hablando no de la muerte de Dios, como eso apareció en el siglo XX, sino de la muerte del sujeto. Es decir, que el sujeto vendría a ser como una especie de monigote, marioneta movida por los hilos, pues desde la publicidad hasta los intereses más variados. Ante esta imagen de persona humana y esa imagen de Dios, se alza la teología de la liberación para predicar un Dios que está absolutamente a favor de las personas, y en este caso de las más desfavorecidas, porque por ahí empieza a concretarse ese amor, y luego a favor naturalmente de la libertad de esas personas. La jerarquía de la Iglesia Católica persiguió a los teólogos y teólogas de la liberación. Incluso recordamos la famosa imagen del Papa Juan Pablo II en Nicaragua, amonestando en 1981, si no nos falla la memoria, amonestando a Ernesto Cardenal de una manera incluso humillante. Eso fue lo más visible, pero quizá lo más Y hubo duro. más cosas dentro de las que poco se supo. Eso ha cambiado, hermana. Eso esta tarde en el CELAR, que en el curso, porque bueno, no hemos dicho que sería importante, ¿no? Hoy en el programa invitar a todo el mundo que nos escuche y que bueno, desee conocer un poquito más, porque bueno, hoy creo que también vamos a tener, ¿no?, el tiempo un poco breve, pero suficiente como para invitar a todo el mundo. Mañana en el CELAR empezaremos a las 3 de la tarde y estamos realizando un encuentro que dura 3 días y que, bueno, pues titulamos La teología de la liberación en el cambio de época. Entonces aquí ha estado organizado por CELAR, IDES, Fundalatin, Guido Zuleta es el coordinador, y de invitados internacionales, pues aparte de yo misma, está el reverendo Fred Morris, que es un pastor metodista, porque esto no hemos dicho, pero la teología de la liberación, precisamente por su amplitud de miras, es ecuménica desde su inicio. Entonces está Fred Morris, pastor metodista, y está también el doctor Juan Guillermo Espinosa, que es economista, viene de Chile, es asesor de la Conferencia Episcopal. Entonces esta tarde, precisamente, el doctor Espinosa ha estado hablando en el CELAR de la última encíclica del Papa Benedicto XVI, en el cual, bueno, se puede leer esta encíclica como una crítica a la sociedad capitalista, porque pero no necesariamente